quedamos en la pregunta. Bueno, o sea que dentro del personal de inteligencia siempre se consideró y se les dijo a las personas que informaron sobre las actividades de ellos mismos y de compañeros, ¿no? Los consideraban batidores y se lo decían ellos mismos, ¿no? Y les preguntaban, a ver, qué clase de doctrina habían recibido para tener esa convicción tan flaca, digamos, políticamente, ¿no? O sea que se le preguntaba a ver por qué, si no estaba completamente convencido, por qué era que había integrado algún... Cuando uno entró ahí... Sí, ya la quedó. O sea que si se manifestó conforme, ¿no? Hace todo lo que hizo, lo que no hizo, está, digamos, ya auto, digamos, convencido, tiene que considerarse autoconvencido que está con la pena en el pescuezo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona no habla, tiene que ir sabiendo también que se le va a tratar de exigirle lo máximo posible, ¿no? Utilizando cualquier sistema para que hable y diga. Por ejemplo, el caso de personas que no tuvieron nada de política, ¿no? Ni siquiera, vamos a decir clarito, integrar un comité o alguna cosa así, y se sospechaba por, ya sea a nivel de familia, por otros familiares políticos, lo que sea, ¿no? O relaciones que pudiesen haber mantenido con otras personas ya procesadas, se tenía una sospecha firme de que hubiese integrado alguna cosa. A ese tipo de personas se le trataba inclusive de hacer firmar como que perteneció a alguna actividad y digamos, estuvo en contra de todo lo que se había hecho, ¿no? Ahora hubo casos de personas que no ni firmaron ni nada y pasaron muy mal durante el interrogatorio. Y quiero aclarar también que un interrogatorio no es como algunos piensan de 2 o 3 días, sino que puede durar meses, ¿no? Y por otra parte el interrogatorio no tiene horas definidas. Ahora ya estás hablando del interrogatorio tortura. Claro. Directamente. ¿No? O sea que la primera fase de las 5 preguntas pasa en 5 minutos. Seguro. Sí, las primeras 5 preguntas pasan 5 minutos, que es un test a ver si la persona va a... Bueno, entonces quedamos en que el interrogatorio en sí no es de un periodo, digamos, de días, sino que demora meses. Puede demorar meses y inclusive puede dar lugar a una persona a ser liberada y esa persona ser seguida, o sea, efectuarle un seguimiento a esa persona para ver para qué lado, digamos, va a salir, ¿no? Pero también hay casos que vuelven a ser procesados nuevamente, o sea, detenidos para continuar con los interrogatorios. O sea que todo depende de la voluntad con que se trabaje con la persona, ¿no? Y es por esa medida, digamos, que se trata que la persona sea ablandada, ¿no? Por sistema de golpe o como sea, para que en un principio hable y se manifieste de acuerdo en que va a dar toda la información que se le pida, ¿no? Por supuesto que nunca hay un no o basta, mejor dicho, en el sentido de conseguir la información, sino que aunque la persona ya haya dicho todo, se le sigue preguntando igual por las dudas si no se le escapó algún detalle. Bueno, estaba hablando que el interrogatorio puede en un principio ser muy fuerte, que es como generalmente se acostumbra, para posteriormente utilizar diversos métodos, como por ejemplo uno que se domina el ácido del dulce, en el cual hay una persona que se manifiesta amigo, interesado por el estado del detenido. Y hay otra por su parte que se muestra totalmente indiferente a lo que le pueda acontecer, ¿no? Manifestando, incluso golpeándolo para que cuando llegue el, digamos, el dulce dentro del elemento dulce, le cuente alguna cosa de situación, cómo la va llevando y si puede aguantar o no. Entonces, en base a esas informaciones, el interrogatorio puede seguir un curso normal o puede, digamos, pasar ya a torturas más sofisticadas. Como por ejemplo el caso de la picana, por ejemplo el caso del submarino, que ya son para personas que se manifiestan bastante negativas en el aspecto de dar información, ¿no? Pero se sabe también que no son todas las personas que estuvieron en algo y se sabe por otra parte también que es difícil que una persona conozca el verdadero nombre de otro compañero. Entonces se trata de unir
¿no? En base a la información ya obtenida, qué tipo de enlaces se tenía y con qué persona se tenía y a qué movimiento la persona se mostraba simpatizante y a qué movimiento no simpatizante, ¿no? Entonces, en base a todo ese tipo de información, se estudiaba por medio de lo que la persona habló, a ver si estaba conforme o desconforme con con el trabajo que hizo, y si la persona se manifestaba, digamos, conforme en el hecho de, vamos a suponer, eh, una actividad, por ejemplo, terrorista, ¿no? Esa era la persona que iba a llevar la parte peor. Ahora, si la persona se mostraba un poco arrepentida, que era lo más difícil de encontrar, esa persona la trataban con un poco, digamos, de soltura, ¿no? Pero también limitado. O sea que no es como muchos piensan que todas las personas van a hablar exactamente lo mismo, van a decir, ¿no? Por el contrario, la persona va a dar, ¿no?, la información cuando ya no dé absolutamente más nada. Bueno, una pregunta, si la persona siempre en cualquier caso resiste, vamos a poner el caso extremo de que no conteste nunca nada, ¿qué va pasando? Y ese detenido va a ser torturado cada día más, hasta el momento que puede llegar inclusive a sufrir lesiones corporales y todo, que es lo más común. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hematomas en el abdomen, que es lo más común, y algún corte también, ¿no? Pero por lo general hematomas y dentro de lo físico, ¿no? Por lo psicológico se le acostumbraba a pintar los brazos, ¿no? Con, por ejemplo, las hojas y el martillo, que era clásico, y en lápiz rojo, soy comunista y todas cosas así, ¿no? Y todo ese tipo de cosas afectaban a la persona, ¿no? Ahora, ¿se le ponía el rótulo de comunista al que se Al, suponía al que se comunista ponía o no? comunista y al que se suponía socialista también, o sea que se enseñó siempre que el comunismo y el socialismo, ¿no?, a pesar de ser dos doctrinas diferentes, tenían un sentido en común, ¿no? O sea que uno podría ser, digamos, hablando en términos más políticos, podría ser más expresivo, por ejemplo, el caso del comunismo podría ser, digamos, idealizado, ¿no? Y hecho en una forma, digamos, que no se preocupaba si era una toma sangrienta o no, si se, digamos, no tanto como concientización, sino como más más expresivo, ¿no? Más más fuerte. Ahora el socialista, por ejemplo, se decía que era más teórico, que en realidad no se comprobaba realmente si tenía un buen efecto o no. Pero se decía de todo un frente común. O sea que por eso salió aquel término de fachadas, ¿no? Que cada organismo, digamos, tenían estrecha colaboración con el otro. O sea que dentro de todas las organizaciones izquierdistas, todos estaban de acuerdo en que había que sacar, digamos, Es decir, el poder, ¿no? pero los militares llamaban también a un anarquista comunista y a un cristiano comunista. Se sabía que la doctrina era diferente, por lógica, pero se le daba un sentido común a las cosas. Esa era la palabra Claro, usada. seguro. O sea que para ellos era lo mismo porque eran enemigos comunes y nada más. Y como enemigo era tratado como enemigo, ¿no? O sea que no había... Esperar un poquito que cambie este rol y ya está. ¿Crees?